Aprovechándose del silencio, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está intentando imponer nuevamente el aborto en América Latina. Fracasaron con Manuela, así que ahora siguen con Beatriz. Pero no es ni la primera ni la segunda vez que la Corte utiliza casos tergiversados para promover una agenda ideológica y un oscuro negocio en los países latinoamericanos. Y esto tiene que ver con que hace años que la Corte recibe enormes contribuciones extraordinarias de dinero por parte de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, países externos a la OEA, empresas multinacionales y ONGs. Estos fondos, que son el principal sostén económico de la Corte, se destinan a proyectos determinados. Lo más grave de todo esto es que países de todo el mundo han estado torciendo la imparcialidad del Tribunal de Justicia americano para lograr sentencias favorables a una agenda impuesta y ajena a los intereses americanos. Por ejemplo, solo en 2009, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo aportó más de $4.7 millones a la Corte para diversos proyectos. En 2016, la financiación tuvo como condición que se impulsara una agenda LGBT dentro de la Corte, donde se probara que estos grupos sufrían discriminación. A esto, la Corte respondió con 2 casos favorables a la agenda LGBT, uno en Colombia y otro en Ecuador. En otras palabras, una agencia española condicionó una donación de millones de dólares para que un tribunal de justicia americano llegara a la conclusión que ellos querían sobre un caso en particular. Si esto no es comprar un tribunal de justicia, entonces ¿qué es? Pero la corrupción de la Corte no termina ahí. Con el tema del aborto, la Corte se ha comportado como si fuera una ONG que busca la legalización. El año pasado intentaron crear un supuesto derecho al aborto en el caso Manuela contra El Salvador, y así obligar al país a cambiar su legislación, donde se prohíbe totalmente el aborto. Afortunadamente, gracias a la actuación de los abogados, no pudieron hacerlo. Lamentablemente, esto no fue suficiente, porque la comisión tenía preparados 10 casos más por si Manuela no pasaba. Uno de ellos es Beatriz, y sabemos que están trabajando muchísimo para esta vez lograrlo. Por ejemplo, en el Plan Estratégico 2023-2027 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se especificó textualmente que la Corte debía trabajar en fortalecer los estándares de justicia reproductiva, con énfasis en la despenalización del aborto. Por otro lado, en marzo de este año, el Centro de Derechos Reproductivos, un bufete de abogados que trabaja para la Red de Clínicas Proveedoras de Aborto, IPPF, se reunió con los comisionados de la Corte. Tomaron esta foto y la subieron a redes sociales. Ahí está Carolina Martínez Corán, directora del Centro por los Derechos Reproductivos. Las sonrientes Julissa Mantilla y Esmeralda Rosemena de Troitiño, ambas comisionadas de la CIDH. Más arriba, con el pañuelo verde y el puño, Tania Renaud, secretaria ejecutiva de la CIDH. Seguimos con Margaret May McCauley, comisionada de la CIDH. Roberta Clark, también comisionada, y finalmente Soledad García Muñoz, relatora especial de la CIDH. ¿Y por qué es tan importante esta foto? Porque esta foto es el equivalente a que en una causa cualquiera, el juez que debiera ser imparcial se junte con el abogado de una de las partes a sacarse fotos y decide que esta vez van a hacer historia. En el próximo capítulo vamos a analizar los aspectos técnicos del caso. ¿Qué razones hay para votar en contra?